Vamos al caso del etanol, que es otro caso medio bochornoso o bastante bochornoso. Tiene el ministerio para la consulta ciudadana que llaman, pues para que opinemos, un decreto para modificar ciertas características del negocio del etanol en Colombia. Explico de qué se trata esto. El etanol es un producto que se fabrica en Colombia a partir de la caña de azúcar y se mezcla con la gasolina de los carros y es un combustible, alcohol carburante lo llaman también, o etanol. El proyecto de decreto que está, de decreto de resolución, bueno, de resolución tal vez, que está por aprobarse, lo que va a hacer es eliminar otra norma que estaba controlando el ingreso de alcohol carburante de etanol extranjero a Colombia. Eso es lo que hace. O sea, lo que se debe venir con este proyecto es una avalancha de alcohol carburante de etanol norteamericano al territorio nacional. Eso es lo que debe suceder. Porque va a entrar, ese etanol va a entrar con arancel de 0%. ¿Por qué soy tan categórico, señor presidente, en decir que viene una avalancha de alcohol? Porque miren, esa avalancha de alcohol tiene que ver, de etanol tiene que ver con los TLCs, con el TLC con Estados Unidos. Desde ya anticipo, un TLC perramente negociado, que permite el ingreso de alcohol carburante norteamericano desde el primer día con 0 arancel. Cuando entró en vigencia el TLC, mire lo que pasó. Nos entraron de Estados Unidos en el 2013 14.9 millones de litros de etanol norteamericano. En el 2014 nos entraron 22.3 millones de litros, señor ministro. En el 2015, con la norma que están por modificar o por derogar, cayeron las importaciones a 1.86 millones. O sea, cayeron de 22 millones a casi 2 millones. Y en el 2016 subieron un poco a 3.79 millones. Estoy deteniéndome en esto porque para probar que Colombia no es competitivo en etanol con los norteamericanos. Y que si esa norma que se va a modificar, se modifica en el sentido en que quieren de abrir las puertas para la producción de etanol a Colombia, pues nos vamos a inundar de etanol. Nos vamos a inundar de etanol. Y en números redondos la explicación es sencilla. A Colombia le cuesta más o menos a $2.50 el galón de etanol, el galón en este caso, no litro, el galón. Y a Estados Unidos les vale más o menos 1.53. O sea, una diferencia de $1. Entonces, si la norma se aprueba, nos vamos a inundar. La norma que era lo que decía o lo que dice, porque todavía está vigente, que no podía entrar alcohol extranjero mientras el mercado nacional estuviera abastecido con la producción nacional. Senador Lidio, cosa que es sensata, o sea, usted no debe abrir las puertas para que entre un producto extranjero a arruinar su aparato productivo cuando su aparato productivo está pudiendo abastecer el mercado interno. El mercado interno. Ahora, ojo con este detalle que es importante. Ese etanol que consumimos en Colombia, ya dije, se le mezcla a la gasolina. Y es obligatoria la mezcla, no es que uno pueda escoger y llegar a la estación de servicio y decir, no, a mí me mezclan, no mezclan, no, es obligatorio. Y ese etanol puede funcionar, puede operar en Colombia porque mediante distintos mecanismos es un etanol que está subsidiado. O sea, lo que han hecho es eliminar unos impuestos que sí tiene la gasolina para que ese negocio del etanol pueda darse. Bueno, y hay otras medidas que se han tomado de distinto tipo, pero enfatizo, estamos hablando de un alcohol que contiene un subsidio. Y bueno, hay debates sobre los subsidios. Yo en general siempre he dicho, yo creo que en el agro los subsidios pueden ser, dependiendo de las circunstancias y los análisis, y ese no es el debate que voy a hacer en este momento. Lo que pasa es, ¿por qué señalo esto? Porque el etanol gringo también entra subsidiado por nosotros. ¿A quien lo produce y a quien lo consume? Sí, señor. O sea, si el etanol gringo entra, nosotros lo vamos a subsidiar. Pero además los gringos, si veamos ahora, lo subsidian allá también. Entonces, cualquiera puede entender que un etanol consumido por los colombianos y subsidiado por los colombianos, si es producido en Colombia, pues bueno, ahí eso puede tener una razón, un argumento. Pero que nosotros seamos derrotados por los subsidios norteamericanos
y nos inundan de etanol, y nosotros además le pagamos a los norteamericanos el subsidio, ¿esto qué es? O sea, más sensato es que se acabe ese asunto y que no esa mezcla desaparezca, porque ¿qué sentido tiene? Y de esto es de lo que estamos hablando. Bueno, de esto es de lo que estamos hablando. ¿Por qué Colombia no puede competir? Esto es importante. Porque aquí siempre, entonces, la teoría no es que los colombianos son unos vagos, son brutos, no saben hacer las cosas, vivan los extranjeros que son unos genios y todos lo hacen perfecto. Y entonces, paguen, chupen, ¿cierto? Porque ustedes se merecen todos los castigos. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que en Estados Unidos la producción de etanol, de alcohol carburantes, es una decisión estratégica de Estados Unidos. O sea, no es una cosa como puede ser en Colombia lo nuestro, que es como ahí una cosa de cierta importancia, pero no, allá es una decisión. Eso está respaldado en una ley de 300 páginas, que es todo el problema de los combustibles y de la energía de Estados Unidos. Todo lo que ustedes quieran, o sea, es el problema de la independencia energética de Estados Unidos por razones geopolíticas, de guerras mundiales y de todas esas cosas. Es el problema de los gases de efecto invernadero, que aquí no tenemos prácticamente nada. Los gases de efecto invernadero que produce Colombia son como el 0.4%. Allá ponen una proporción inmensa de gases de efecto invernadero. Es el problema del desarrollo rural. Aquí, como nos importa un pepino el desarrollo rural, no, allá están montando un establecimiento de economía rural descomunal sobre esto, principalmente a punta de maíz. Pero una cosa además descomunal. O sea, Estados Unidos apunta a producir para el 2022 21.000 millones de galones de alcohol carburante, o sea, 80.000 millones de litros. Y Colombia, demos esa cifra, Colombia está produciendo del orden de Colombia 456 millones de litros. O sea, lo de aquí es al año, sí, estamos hablando de cifras al año. O sea, lo de aquí es una cosa reducidísima, pequeñísima. Lo de allá es una cosa absolutamente descomunal, es una cosa de importancia estratégica. Es un problema del desarrollo tecnológico. En Estados Unidos tienen atado buena medida su desarrollo tecnológico al desarrollo del agro y de la industria, como tienen que hacer. Entonces allá estamos hablando de que están produciendo etanol con unos niveles de tecnología descomunales. Alguien me explicaba que inicialmente lo sacaban del maíz, del grano de maíz, hoy ya lo están sacando del tallo. O sea que el negocio del maíz es uno, y es un gran negocio, y con lo que les sobra, que es el tallo, de ahí sacan etanol. O sea, ya están en las investigaciones llegando al punto de producir etanol del rastrojo, o sea, de esas plantas que son rastrojos, de la celulosa. O sea, a costos de materia prima prácticamente iguales a nada, y aquí estamos pegados del azúcar, que por definición es un bien costoso. ¿Saben cuánto valen los subsidios? Los subsidios, desde el 2005 a hoy, los subsidios norteamericanos a la producción de etanol valen 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Están metidos todos los ministerios en eso. O sea, los subsidios, está todo el mundo en eso. Están metidos, por ejemplo, el departamento, que es el Ministerio de la Energía, el Departamento del Transporte, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Defensa está metido. Buena parte de los aviones de guerra norteamericanos los están volando con productos de este tipo. Miren este dato que es impresionante. En el Departamento de Energía, el presupuesto de investigación en biológica y ambiental vale 612 millones de dólares. Solo ese aspecto, que es 1.8 billones de pesos, que es más lo que vale todo el presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia. O sea, no hay ninguna posibilidad de competir. Ninguna. O sea, la decisión de Estados Unidos estratégica es tomarse este asunto. Y se lo están tomando. Una parte fundamental, determinante de las de las exportaciones globales de etanol, las hace Estados Unidos, lejísimos de Brasil. Lejísimos de Brasil, que había sido, digamos, la potencia tradicional en estos asuntos.
La Fuerza Aérea, dice aquí, lo usan para combustibles de aviones jet. Buena parte de eso producido de pastos y de malezas. Bueno, este es, digamos, el problema que tenemos al frente. Pero a esto hay que agregarle una cosa, en nuestras relaciones con Estados Unidos. Yo lo he explicado varias veces en esta comisión. El principal, o sea, el único producto agrícola colombiano que hubiera podido barrer al producto norteamericano en un TLC que no hubiera sido pues como este, se llama azúcar. O sea, los gringos en azúcar son muy costosos. De entrada porque buena parte lo producen azúcar de remolacha, que es un azúcar muy costoso. Entonces Colombia, si se hubiera aplicado el libre comercio al azúcar, Colombia hubiera inundado a Estados Unidos de azúcar. Entonces, ¿sabe qué hicieron los gringos? No habrá nunca libre comercio en azúcar, en el TLC, entre Estados Unidos y Europa. O sea, como Alejandro con el nudo gordiano, esto está muy enredado y lo cortamos de un tiro. O sea, como Colombia podía derrotarlos, entonces no hay libre comercio en azúcar. Punto. ¿Por qué? Porque bueno, los gringos dicen que ellos defienden su producción de azúcar, así sea cara, así sea lo que sea. Esa es su actitud. Ese es su punto de vista. Pero además nos impusieron etanol con 0 arancel desde el primer día. Y aquí, claro, no faltaron los ingenuos que dijeron, vamos a inundar a Estados Unidos de alcohol carburante. Yo se lo advertí aquí al ministro Luis Ernesto Mejía. Yo le dije, ojo ministro, están toreando a una industria que tecnológicamente es poderosísima, que es la industria norteamericana. Eso fue hace años. Esa es una tecnología que apenas está empezando, las posibilidades de ese desarrollo son inimaginables, ministro. Pero además le dije también al ministro Martínez, al ministro Mejía, perdón, a Luis Ernesto Mejía, le dije, oiga, ¿y ustedes le van a subsidiar las importaciones de alcohol llegado el caso de etanol? Y me dijo, sí, senador, las vamos a subsidiar. ¿Cómo es posible que este Congreso haya aprobado una ley, el Congreso en general haya aprobado una ley, sí, para generar esta posibilidad, estos subsidios para desarrollar este sector y le otorgue esa ventaja también a los extranjeros? Es un disparate completo. Bueno, pero esas son las cosas del libre comercio, que se manejan pues como una especie de prácticas cuasi religiosas, en donde los análisis concretos no tienen importancia. Y entonces, claro, cuando el gobierno saca la resolución esta de la que estamos hablando, para contener el ingreso del alcohol extranjero a Colombia, los gringos empezaron a protestar. Hay una carta del 2014, de septiembre, del vicepresidente de Estados Unidos, el señor Biden, a Santos, en que le dice, bueno, joven, esto es abriéndole las puertas a esta cosa. Y bueno, ya están, o sea, estamos a nada de que suceda. Es más, ahí están aprobando un reglamento técnico, el ministro lo debe saber, para facilitar el ingreso de ese etanol norteamericano a Colombia, para que Colombia ni siquiera pueda esgrimir razones técnicas para no dejarlo entrar. A pesar de que ese etanol norteamericano es de mucho más mala calidad, ambientalmente hablando, que el nuestro. Pero los van a equiparar, porque aquí todos se les arrodillan a todo. Es una especie de colonia de estos inversionistas y estos negociantes extranjeros. Es la triste historia de esta vaina. Entonces ya todo lo están acomodando para que esa importación se dé. Pero además, súmenle a esto una cosa que es una noticia muy reciente, en estos días salió en la prensa. En Europa, ojo a esto porque esto es una cosa de una gravedad enorme. En Europa, a partir de octubre del 2017, senadora Marisa, o sea, del año entrante, van a eliminar las cuotas de producción de azúcar. Hoy en Europa los países tienen unos acuerdos para no subir la producción. Y eso en parte explica por qué Colombia puede poner un poquito de azúcar en Europa y Brasil y otros. Bueno, se van a eliminar las cuotas de importación, las cuotas de producción. Eso lo que quiere decir es que los europeos le van a lanzar al mercado del azúcar global 3,5 millones de toneladas. 3,5 millones de toneladas le van a lanzar al mercado mundial. Eso es el 6% del consumo mundial. O sea, es como una especie de tormenta perfecta lo que le están armando al azúcar.
Y el gobierno nacional ya bajó los aranceles del 117 al 70. Y ya el gobierno nacional a través del doctor Gómez, pero bueno, el propio doctor Santos ya dijeron en Washington que nos llevan para el TPP. Y el doctor Gómez ya explicó que eso empieza por sacrificar al azúcar y a todos los biocombustibles y a la palma. Porque todo esto al final es una especie de ordalía que va a ir, digamos, incluyendo a unos y a otros. Porque este problema que yo estoy haciendo para el etanol puede resultar idéntico para el caso de los biocombustibles en relación con otros países. Bueno, entonces aquí estamos ante un problema de una gravedad mayúscula. O sea, una porción muy grande de la caña de azúcar en Colombia se está consumiendo en estos alcoholes, en este etanol. Avanzar, sustituir ese etanol por exportaciones es bien improbable. Miren lo que están diciendo los europeos. Volcar el azúcar sobre la panela y aplastar el azúcar. Palabras mayores. Porque aquí también, por desconocimiento, dicen, no, es que eso de los ingenios azucareros son unas empresas muy grandes. Y sí, son grandes, son importantes, sin duda. Pero resulta que no son solo ellos los afectados también son los paneleros, porque la suerte del azúcar la sigue la panela. Cuando el azúcar entra en crisis, la panela también entra en crisis. En el caso del azúcar, estamos hablando de 228.000 hectáreas sembradas. Yo tengo entendido que aproximadamente la mitad, no sé si alguien me corrige, tiene que ver con etanol. ¿Sí es esa la cifra? La tercera parte, bueno, tenía la duda. Entonces es la tercera parte, o sea, una proporción enorme. Enorme. 70.000 hectáreas. O sea, esto es una cosa bien complicada a la que estamos asistiendo. Es el 10%, el azúcar es el 10% del PIB agrícola nacional. En algunos departamentos es de vida o muerte, ¿no? Valle del Cauca, Risaralda. En caña panelera hay 205.000 hectáreas. 2.1 millones de personas dependen de una u otra manera, dice el DANE, de la caña panelera, la de azúcar. Bueno, de todo ese negocio enorme que hay allí. Más de 10 municipios del Valle del Cauca, su suerte está atada a esto. Bueno, pero esto además tiene otro elemento que valdría que hay que mencionar, ¿no? Porque seguramente los partidarios de los gringos nos van a salir con el cuento de que es que entonces la ventaja para el consumidor. Ya expliqué que este asunto de los subsidios pues hace trizas ese argumento, pero además miren lo que nos dijo el Ministerio de Minas en relación con esas posibles importaciones de etanol. Dice, no es posible concluir categóricamente que el mayorista, o sea el que lo va a importar, que el mayorista que es importador de alcohol carburante siempre transfiere al consumidor final el menor costo de las importaciones de biocombustibles. O sea, dicho de otra manera, el importador puede importar barato para sacar del mercado la producción nacional, pero no transferirle ese dólar o 50 centavos de dólar, ¿sí?, al consumidor final. Que eso es una cosa que aquí lo hemos discutido toda la vida. Llevamos no sé cuántos años diciendo cómo el que importa comida del extranjero la importa a menores precios para quebrar a los de aquí y sacarlos del negocio, pero no necesariamente le transfiere al consumidor final los menores costos de importación. Y más en este caso en el que nos estamos topando con Terpel, que es el gran importador de estos bienes, que todos sabemos es una transnacional altísimamente concentrada que está controlando una parte muy grande del mercado nacional. Y que de paso está quebrando a las estaciones de servicio, a las bombas de gasolina que llamábamos la otra vez, porque está concentrando, ya lo se mencionó aquí, está concentrando
digamos, la propiedad de todo ese sector, con la alcahuetería y el respaldo del Ministerio de Minas, que todas las normas las saca para que los señores de Terpel y las otras transnacionales se queden con el negocio. Y aquí todos los negocios los monta el Estado. Ahora, a unos, ¿no? A los otros los quiebra. A los consumidores de electricidad ya vimos cómo nos va. Pero aquí hay unos que se la ganan toda, y se la ganan toda llevados de la mano por el gobierno nacional y los ministros y la CREC y todo el mundo. Esto, y lo mencionaba tal vez alguien aquí hace un momento, pues me ha generado a mí un cierto debate, digamos, dentro de sectores que uno puede llamar de oposición o alternativos o como se quieran llamar. Porque claro, no faltará quien en la miopía diga, no importa que se quiebren esos ingenios y que se quiebre lo que se quiebre, que es lo que nos vienen diciendo desde hace 25 años, ministro, entre otras cosas. Sí. Por ahí nos comentaba ahora, tal vez la senadora Martínez también, ¿no? Que estamos tramitando un proyecto de ley, ¿cómo es la cosa, no, Marisa?, para declarar de utilidad pública la producción de alimentos, y ya el Ministerio de Minas nos atravesaron un palo y dice que no, eso no lo vayan a hacer, porque aquí el negocio es la minería. Así que ¿cómo van a equiparar en importancia al agro con la minería? Que ya la minería está declarada de utilidad pública. Porque esa es la otra historia, no hay negocio de transnacionales que no terminen declarando de utilidad pública. Todo ese negocio de los ¿cómo se llama?, de los cargos por confiabilidad y toda esta cosa está montado sobre todo este mismo cuento, porque es un solo cuento el que está montado. Y la explicación es muy sencilla: ningún país del mundo puede construirse si no crea riqueza, si no produce, si no agrega valor a las materias primas nacionales y extranjeros. No se puede. El agro colombiano no puede seguir convirtiéndose en un agro de potreros donde ya ni vacas hay, o hay una vaca cada 1000, con unos niveles de productividad bajísimos, donde no se agrega valor, donde no se crea riqueza. En eso es en lo que estamos, y esto que nos viene es ahora lo mismo. Ya fracasó ese discurso de que reemplazar lo nuestro por lo extranjero es la salvación. No es verdad, no es cierto, no funciona. Si se está haciendo así es porque nos obligan. Aquí hicimos la audiencia el lunes pasado de la historia de las industrias licoreras, un llamado cordial a todos los senadores. También por exigencia de los europeos y de los gringos van a barrer las industrias licoreras, porque los colombianos se tienen que pasar al trago extranjero, así haga daño, o más daño mejor. Y está la embajada norteamericana dedicada a darle manivela a esta nueva norma que van a sacar. Las presiones de todos los tipos, del gobierno nacional. Bueno, tomé la decisión desde el principio de no hacerme muy largo en este debate, entre otras cosas, pues para dejar sentadas las cosas gruesas y facilitar que el debate corra por los medios y por todas partes. Pero este es el punto. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? El gobierno ya se le sometió, Santos ya se le sometió a Obama y a los gringos por 400 míseros millones de dólares, porque aquí se la pasan destruyendo la capacidad nuestra de generar riqueza y pidiendo limosna en el extranjero y presentando esas limosnas como si fueran grandes cosas. 400 millones de dólares. Y van a acabar con el negocio del azúcar, y les parece mucha gracia 400 millones de dólares. Háganme el favor. Yo creo que esto no tiene sino una alternativa, senadores de la Comisión Quinta. Hay que rechazar ese cambio de esa norma, ministro. Es una bomba contra el país tomar esa norma. Hay que decirle a los gringos que no por primera vez, como hay que decirles a ellos y a los europeos que no en el caso de las industrias licoreras. ¿Cómo así que van a quebrar la poca industria que va quedando en Colombia? Además la van a cobrar unas transnacionales que son transnacionales de contrabandistas. Se ha dicho en todas partes que son unas transnacionales de contrabandistas las que van a quebrar las licoreras. Eso lo sabe el gobierno nacional, ministro. Y la ley con las que las van a quebrar no solo es inconstitucional, sino que no tiene una línea contra el contrabando. Yo no encuentro otra solución posible distinta a decirles que no puede entrar ese alcohol.
Y si entra, yo le digo a los congresistas, hay que cambiar la legislación. O sea, si los gringos nos inundan de ese alcohol a la brava, aquí tenemos que sentarnos y aprobar un proyecto de ley que diga que no se revuelve el alcohol con la gasolina. Porque es que esto sí ya es el colmo. Entonces les vamos nosotros a subsidiar a los productores norteamericanos y a las transnacionales gringas, les vamos a subsidiar su alcohol, su etanol. Esto habrá que mirarlo con más detalle. Yo oigo, digamos, ideas y posiciones, porque es un tema bien complejo, pero de entrada uno sí dice, ¿pero qué sentido tiene? Eso es para que lo que pensemos todos. O sea, ¿tiene sentido que se quiebren los ingenios azucareros, que se quiebre la producción de etanol? Bioenergy. Fíjese, senadora Marisa Martínez, porque yo decía que probablemente ni va a entrar a operar esa planta. Porque los otros ingenios que son alcoholeros también son azucareros, pero Bioenergy ni siquiera tiene esa posibilidad en los llanos. Es alcohol o nada. ¿Cuánta plata metió Ecopetrol ahí? ¿Y qué? Entonces no van a poder ni prender la planta. Señor ministro, usted que es finalmente el jefe de Ecopetrol, ahí metieron ¿cuántos? ¿700 millones de dólares? ¿Más? Entonces, ¿qué? ¿A la basura? Porque hay que darle gusto a los místeres. Bueno, y menciono otra cosa, esas son muchas, si me excusan si me largo un poco, ya termino. Es el mismo caso de ese pleito que hay con el medicamento de Novartis. Entonces nos están sacando los ojos con ese medicamento. Y la decisión que hay que tomar es obvia y está en la ley, que es que hay que tomar una determinación que permita que otras empresas de medicamentos produzcan ese medicamento como un genérico. Eso se le acabó ya la patente, ¿qué le vamos a hacer? Que dejen esos vivos de Novartis de inventarse cosas. Que esos senadores gringos fletados por Novartis dejen de estar presionando y sobre todo que el gobierno no se atortole. Aquí ya hay una decisión tomada, yo quiero ver qué es lo que va a pasar. Un grupo muy importante de organizaciones defensoras de los precios menores de los medicamentos le planteó al gobierno la necesidad de esta licencia especial. Entonces el gobierno nacional, el ministro de Salud, dijo, bueno, que una comisión, digamos, asesore al gobierno en esto y diga qué debemos hacer. Y esa comisión, con buen juicio, dijo, hay la posibilidad legal de eliminarle la patente a eso porque está vencida y ahí no hay cosas nuevas realmente. Pero de todos modos la comisión también dijo, bueno, pero que se intente llegar a un acuerdo con los de Novartis, que se comprometan a bajar el precio escandaloso que tienen, bajarlo a bastante menos. Y esa vuelta la hizo el gobierno. Y los de Novartis dijeron, nada. Nada de nada. Entonces aquí le quedó el balón al presidente Santos en las manos y al ministro de Salud. ¿Se van a tragar la candela? ¿Se van a hacer los locos? ¿No van a cumplir con las leyes de la República? ¿Se van a dejar chantajear de las presiones de los norteamericanos? ¿De las presiones de las transnacionales de los medicamentos de Novartis? ¿O van a asumir una actitud de dignidad y de patriotismo y de soberanía nacional y van a decir, listo, abierta la producción de ese medicamento? Estamos hablando de la vida de la gente. Entonces concluyo, señor ministro, insistiéndole en que yo espero que usted le anuncie hoy a Colombia que esa, me excusan, sigo enredado, resolución o decreto, ministro, es que resolución, que esa resolución no se va a expedir. Esta es mi opinión sobre esa resolución, de paso pues de mi oficina transcribirán esto y se las mando, pero yo supongo que esta es la opinión de todo el mundo en Colombia, ¿o cómo? Y listo. O sea, estamos empezando a pagar los platos rotos de unos TLCs pésimamente negociados. Ah, bueno, ya también nos tiene una fila de demandas de tribunales de arbitramiento internacionales por cuenta de los TLCs. Todo lo que dijimos aquí nos salió como una especie de maldición oriental. Todo. Pero
Pero bueno, aquí hay unos criollos que ganan mucha plata con esas cosas. Le insisto, ministro, y es finalmente la pregunta que le hago, pues muy directa, es ¿qué va a pasar con esto? ¿Ustedes van a insistir en esta resolución para abrirle camino al alcohol carburante norteamericano o van a sostener la resolución que hay diciendo que no entra? ¿Por qué? Porque en Colombia hay cómo abastecer esa producción. No puedo entender, me parece absolutamente imposible, ministro, que ustedes puedan aceptar que un bien que en Colombia es subsidiado entre extranjero. Yo creo que eso solo ilegaliza por completo el proceso, porque nosotros no tenemos por qué regalarle plata a los gringos. Pero además esa otra norma que están intentando sacar de igualar las calidades del etanol colombiano con el norteamericano no les resiste análisis. No es cierto, ministro, no es verdad. En parte hay unas importaciones y exportaciones recíprocas entre Brasil y Estados Unidos porque los gringos necesitan mejorar la calidad de su alcohol mezclándole alcohol brasileño, que es de caña también como el nuestro, no de maíz. Luego, si se inventa una resolución diciendo que técnicamente son la misma cosa, no es verdad, es porque no miran los asuntos ambientales. Sería ese truco el que tendrían que meter ahí. Eso solo sería argumento para decir que no puede entrar. El subsidio sería argumento para decir que no puede entrar, pues argumentos legales y técnicos. Pero desafortunadamente, ministro, los veo muy mal. Pero bueno, quedamos a la espera de lo que ustedes tengan para decir. Muchas gracias, señor presidente.